Recetada para quienes le apuestan al olvido. Presentamos La Terca Memoria. Recordar para no olvidar y para no volver a regarla. Oye, hoy, fíjense, como ya oyeron, la terca memoria de este 11 de noviembre, pero del año 2015, ya hace unos añitos, el periódico Expreso estaba publicando en portada esta nota así en bien grandote, y se proponen nueva materia contra la drogadicción, será extracurricular para educación básica. Próximo semestre se estaría impartiendo la clase, dice, para prevenir adicciones, era lo que decía el periódico Expreso el 11 de noviembre del 2015, y pues obviamente quien estaba dando la declaración era el secretario de Educación y Cultura de ese entonces, Ernesto de Lucas Hopkins. Cuando sí trabajaba, ¿no? Ándale. Cuando sí trabajaba. Vamos a darle la bienvenida, ya lo tenemos en línea. Muy buenos días, diputado. No, pues muy buenos días, llegando y haciendo leña, nuestro buen Jorge ahí, pues tiene razón. ¿Qué le puedo decir? Mi estimado Pato, ¿qué pasó con esta? La verdad, está muy buena la iniciativa, más ahorita, ayer dábamos cuenta de un suceso muy preocupante que ocurrió en Nogales, donde se localizaron un paquete de pastillas de fentanilo, imagínate, en un jardín de niños, y pues estamos viendo que este tema sigue sin atenderse. ¿Qué pasó con este proyecto, con este programa que el entonces secretario de Educación estaba anunciando hace 7 años? Sí. 7 años. 7 años, Jorge. Sí. Fíjate que te tengo que ser muy sincero al respecto, porque no era una iniciativa propia de la Secretaría de Educación o de tu servidor. Esa idea surge originalmente por el entonces secretario de Seguridad, García. García Luna. No, ¿qué pasó? Aquí en el estado. Adolfo García Morales. Adolfo García Morales, por el licenciado Adolfo García Morales, en coordinación con quien estaba en salud, el doctor Gilberto Unson, y particularmente quien en aquel entonces veía el área de salud mental, que era el doctor Félix Higuera. Tuvimos varias reuniones al arranque del sexenio, porque ahí debe de haber sido, si mal no recuerdo, apenas a las 9, 10 semanas de que había arrancado. Y ellos basaban esta propuesta concretamente Nacional contra las Adicciones había realizado en el año 2014 una encuesta que le llamaron ENCODE, encuesta de consumo de adicciones. Ahorita te doy el tema propiamente de cuál era el nombre de este famoso estudio que se había realizado en primaria alta, concretamente en quinto y en sexto año. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas de Estudiantes era. Entonces se había realizado con una muy buena muestra de datos, casi 200,000, en grupos de quinto y sexto año, que era la primaria alta, en los 3 años de secundaria. Con esto cubrían el espectro de educación básica, y en media superior, es decir, en preparatoria. En aquel entonces Sonora parecía apenas rozando el índice de la media tabla, casi a punto de pasar a ser o estar como entidad por encima de la media nacional. Aún estaba abajo, y básicamente lo que medían era consumo de alcohol, consumo de tabaco y el resto de los tipos de drogas, esos 3 tipos de consumo de drogas y por ende de adicciones. En 2015, Jorge, eran los inicios, por así decirlo, de la famosa reforma educativa. Entre los dulces, recordarás cómo se batalló, que se vendió muy mal. Por una parte estaba el magisterio y la evaluación magisterial, por otra parte estaban todos los requerimientos que se tenían que dar con los alumnos con respecto a las mediciones de enseñanza-aprendizaje, el PLANEA, luego tenías otra internacional, el PISA, etcétera. En fin, estaba la parte académica, pero también entre los dulces que le daban a las entidades federativas para aminorar todas estas protestas que existían contra la reforma, era el que las entidades federativas tendrían la posibilidad de adecuar o tropicalizar, por así decirlo, los planes de estudios acorde o a las costumbres, o a la problemática, o a las dinámicas, o a las vocaciones regionales de cada una de las regiones, de sus respectivas regiones. Entonces, a nosotros nos pareció muy acertado el proponer
precisamente basados en este estudio y con los esfuerzos que hacían estas personas que te comentaban, esta materia bajo un esquema extracurricular, es decir, no dentro formalmente del plan de estudios como tal, que además era muy riguroso con respecto a que ahí sí se tenía que tener una tendencia, pero bueno, insisto, derivado de esto que te permitía en la letra, no en la práctica así, la propia reforma, esta materia como algo extracurricular y de una manera coordinada con estas tres dependencias. Finalmente, se siguió trabajando, involucramos a la Asociación de Padres de Familia, tuvimos varios cabildeos con grupos de interés, particularmente con asociaciones civiles que manejaban la lucha contra las adicciones, y quedó en eso. No pudo trascender. Yo creo, Jorge, y te lo admito, es algo que me faltó a mí culminar, y en lo que, como se nos vino encima toda la burocracia respectiva, ahí deben de estar los trabajos, incluso en la Secretaría de Educación y Cultura, y me acaban de dar una gran idea para ver hasta dónde se puede retomar. Como era tan engorroso el trámite, etcétera, por lo que optamos fue por empezar a llevar talleres e incrementar la presencia de algo que se llamaba Escuela para Padres, y una serie de pláticas contra las adicciones, concretamente a las áreas que nos decía la Secretaría de Seguridad Pública que tenían problemática o que habían detectado problemas, tanto de consumo, la Secretaría de Seguridad Pública y la de Salud, tanto de consumo como de eventos relacionados con el narcomenudeo. Hasta ahí se quedó, Jorge, hasta ahí se quedó. Es una de las cosas que a mí en lo personal, te admito, me quedaron pendientes, y eso fue lo que sucedió. También iniciamos con aquella serie para generar conciencia, que era la verdad del cristal, no sé si recuerdas, que eran testimonios de gente que había caído. Pato, te quiero decir, tú sabes que nosotros siempre hemos sido críticos de esa administración en la que participaste, pero ese proyecto, ese programa en lo particular, a mí se me hacía muy acertado. Lástima que no le dieron seguimiento, porque sí era un proyecto de comunicación funcional y muy fregón, la verdad. Sí, eso fue lo que acabó. Entonces, propiamente no pudimos hacerlo como se había y como daba cuenta la nota, bajo la formalidad de una materia dentro del plan de estudios, pero bajo el esquema de extracurricular. Y eso fue, Jorge, así sincera y honestamente lo que sucedió. Era, creo, una muy buena iniciativa. Nuevamente, la propia ley te lo permitía en la letra, en la práctica, pues simple y sencillamente no se pudo llevar a cabo. Yo creo que hoy, como nunca, es algo que se tuviera que retomar, y tomo nota y tomo cuenta de esto, porque pues si ahora estoy en la posibilidad de hacerlo, al menos en los locales de la óptica legislativa, ya sabiendo qué es lo que no funciona y al margen de lo que diga la letra o la ley, qué es lo que sí puede desdoblarse, pues no tengo pretexto para no llevarlo a cabo, menos ahorita con toda esta problemática que estamos viendo, que tristemente sí se ha incrementado, no nomás en las escuelas, sino en todos los centros o espacios públicos. Sí, yo creo que más necesario que nunca que se pueda atacar desde la educación este problema, y no dejárselo solo a los policías. Ernesto, el Pato de Lucas, muchas gracias. Oye, que tienen eventos ahí en MC este fin de semana, a ver, platícanos. Aparte de que ya la Pinky nos invitó al picnic. Ya, vamos a estar el domingo. El domingo, sí, fíjense que el domingo tenemos una tradición que es muy propia ahí de Movimiento Ciudadano, que por cierto, quien inicia con este tipo de eventos que tienen como fin el rescate de los espacios públicos, la convivencia familiar, el esparcimiento, y sobre todo ahora viniendo de 2 años tan difíciles donde pues la gran mayoría no le hemos pasado tan bien con respecto a la pandemia, se vuelve a retomar el picnic después de casi 3 años de no haberlo hecho, que fue Carlos León, el Charlie León, y esta dinámica ya se está exportando a otras partes del estado, a otras partes del país a través de Movimiento Ciudadano. Eso es el domingo. ¿Qué implica el picnic? Bueno, darles un espacio, una plataforma a comerciantes locales, a una serie de organizaciones civiles. Hasta ayer llevan más de 105, desde las que tienen que ver con las causas de animales, hasta las que hablan precisamente de las adicciones, etcétera, hasta servir como pues una especie de plataforma para grupos locales, impulsar el talento local y también el consumo local, porque se da espacio a comercios o establecimientos de comida o de artesanías
o de artes, oficios, etcétera, para que puedan ellos mismos aprovechar esto que el instituto hace y que pueda servir, 1, para rescatar espacios públicos, 2, para la sana convivencia y 3, para darse promoción y darse a conocer. Eso es el domingo. Y el día de mañana, porque aprovechando la recta, tendremos dentro de lo que se le llama la coordinadora, que es el equivalente a lo que los partidos tradicionales le llaman sus consejos políticos, un ejercicio de rendición de cuentas de los 4 diputados locales que conformamos la bancada naranja. Eso es a las 12, aquí en un edificio que está Metrocentro, se llama, por el Boulevard Colosio, y ojalá puedan ir, son más que invitados. Queremos que ese evento sea todo menos un evento político, aún y cuando cae pues en el protocolo y la formalidad de este esquema de rendición de cuentas hacia el interior del instituto. Y ya por la tarde estaremos iniciando una serie de jornadas, que es como decidimos dar el informe en la colonia Guayacán. Ahí ya será con visitas de descacharre a los diversos a las diversas casas que existen en la colonia. Tenemos una epidemia de dengue que salió de control al gobierno y que absolutamente nadie está haciendo absolutamente nada al respecto de parte de las autoridades, ni federales ni estatales. Y luego también estaremos llevando jornadas médicas respectivas. Así es como lo habremos de hacer, Jorge. Pues muchas gracias. Oye, y aprovechando la recta, como dices, ¿y qué va a pasar con la famosa estafa legislativa? Digo, pues mira, aprovechando la recta. Él aprovechó la recta, yo también. Y qué buena pregunta. Yo en lo particular estoy esperando que se notifique por parte del ISAF, que es el ente encargado de hacer estas observaciones, bajo qué esquemas y cuáles, y si es que fueron solventadas o no. Tiene un plazo perentorio que se puede ampliar hasta 120 días para anunciarle al Congreso al respecto y ver qué es lo conducente. No he querido participar yo como tal, Jorge, no porque no lo quiera hacer o porque tenga algún pretexto para hacerlo, porque no quiero hacer de esto una situación mediática como tal, y en ese sentido hay una rigurosidad que se tiene que seguir para ver cómo es lo que sigue. Tan básico como que algo estuvo mal, pues sí, pues nomás se mandaron quitar 400 millones de pesos, de ahí define qué tan bien o qué tan mal. Y no pasó nada, ¿no? Apartado, pues hasta hoy absolutamente nada, Jorge. Oye, como por cierto, tema, mira, aprovecho para comentarte nomás muy rápido, es punto y aparte. Creo que viene otro, Jorge, que absolutamente nadie le ha dado la importancia y relevancia que tiene. Y tiene precisamente que ver con comunicación, con el área de educación, no más que aquí en educación superior. Fíjate qué delicado, Jorge. Si algo destaca al alma mater que existe en Sonora, que es la Unison, la Universidad de Sonora, es precisamente ese símbolo que en la práctica también se lleva a cabo de autonomía. Claro. Es decir, estar ajena totalmente a la tentación del gobernante en turno, particularmente del Poder Ejecutivo del Estado, del gobierno del Estado como tal, y mantener esa autonomía y esa dinámica que le permita cumplir con las facultades legales, sí, pero que también con lo que está destinada a ser una universidad. Es muy preocupante, Jorge, lo que se intenta por parte de gente muy afín al gobierno del Estado, que trabaja dentro de la propia universidad y que por décadas ha vivido de eso, para intentar cambiar los esquemas de funcionamiento a través de una ley. Lo preocupante, Jorge, es que es el propio secretario de gobierno, el encargado de hacer la política interior, de Diego Verdaguer, no vas a andar que van hablando. a hacer la ley para modificar todo este esquema de andamiaje y por ende pisotear la autonomía de la Unison. Eso es algo muy delicado que ojalá luego se pudiera analizar a fondo, porque nadie ha caído en cuenta de esta situación que no se presentó apenas esta semana. Pato, no solamente eso, ahorita hablábamos con Juan Díaz Hilton, el dirigente del Estado, dice que tal vez le ganó su condición de universitario a Diego Verdaguer, a Álvaro Bracamonte, pero pues dice que ni siquiera está completa la iniciativa, o sea, ni siquiera los deja satisfechos. Pero esté completa o no esté completa, ¿qué tiene que hacer un funcionario de gobierno de cualquier nivel, y menos el secretario de gobierno, invadiendo la autonomía propia de algo que ha funcionado como es la universidad y de algo a lo que se le ha respetado, que es precisamente su autonomía? Porque esto que están haciendo no es otra cosa más que un mensaje, por ejemplo, para el Itson,
¿De qué nos sirvió apenas hace unos meses darle este dejo de autonomía, al menos en la forma jurídica que no tenía? Y para el resto de universidades, aunque sean estatales y no tengan esta misma dinámica de funcionamiento. Oye, Pato, mira, ya antes de que te vayas, justamente nos escribe una de nuestras suscriptoras, Antonieta, ella es de Guatabampo, y es otro tema, que lo mencionaste un poco, pero fíjate bien lo que me dice, porque es importante. Me dice, mira, ayer hubo una joven embarazada muerta de dengue, me dice. Ahorita está cerrado el laboratorio del IMSS, nomás están atendiendo dengue, van más de 20 positivos. O hágame el favor de decir que volteen a ver el sur de Sonora, me dice, hablo de Guatabampo. La señora está en este momento en el IMSS de Guatabampo y me dice, hay mucha gente con dengue de urgencia, los mandan a medicina familiar, la pobre gente con calentura, dolor de huesos, esperando la consulta. No hay campo en urgencias, hágame el favor de decirlo para ver si voltea el gobernador Durazo y le llama la atención a estos ineptos. Hay muchas quejas. Es una situación, Jorge, que se ha estado presentando no nomás en el Valle del Mayo. Incluso tú vas ahorita, puedes hacer el ejercicio, cualquiera lo pueden hacer, al hospital de Navojoa, que es por ende el más grande de toda la región, y la gente se está teniendo que ir hasta Culiacán o Los Mochis a atender. Híjole. Porque totalmente se desatendió esta epidemia en el sur. En Hermosillo tú puedes empezar ya a ver casos, y lo propio está ocurriendo en Guaymas, en Empalme y en toda esta región que tiene un clima, muy similar al que tenemos aquí en la capital, y simple y sencillamente no estamos viendo absolutamente nada. Por eso iniciamos, en la medida de las posibilidades que le toca a un diputado y al propio Movimiento Ciudadano, con las jornadas de fumigación en el Mayo, y también aquí en Hermosillo. Y en Álamos fue otra crisis que tampoco nadie dio cuenta de lo que ocurrió y sigue ocurriendo. Así es, fíjate que le vamos a poner, ya lo hemos comentado, pero creo que no ha sido suficiente. Ernesto Pato de Lucas, muchas gracias por esta comunicación, y entra a la estafa legislativa, no seas miedoso, hombre, no pasa nada. Híjole, te iba a decir que ya estabas igual que otro periodista, pero las comparaciones son odiosas y también pues hay niveles, ¿no? ¿Qué pasó? No se parecen. Entre los perros también hay razas. No, pero tienen razón en reclamarnos porque al respecto, y obviamente eso no puede pasar así nomás como pasan luego las cosas. Muy bien, pues muchas gracias, Pato. Muchas gracias a ti, Jorge. Hasta luego, días. Son las